con esta clase de hoy y vamos a ver Quicksort. Buenos días entonces a todos. La idea hoy día es dar una rápida revisión de un algoritmo extremadamente importante, que es el algoritmo Quicksort. Es también niño símbolo de lo que es dividir y conquistar. La idea básica de Quicksort en el fondo es la idea de dividir y conquistar, solo que a diferencia de lo que estábamos discutiendo nosotros con respecto al, ¿cómo se llama?, al teorema maestro y el análisis que hicimos de dividir y conquistar, acá no tenemos control sobre la división. La división nos la dan, o sea, no la podemos forzar. La idea de Quicksort es bastante simple. La idea es elegir un elemento al que vamos a llamar pivote entre los elementos que queremos ordenar. Organizar todo el cuento de manera de que queden los elementos menores que el pivote a un lado, luego el pivote, luego los elementos grandes, mayores o iguales que el pivote en el fondo, y el pivote con eso está en la posición en que debe estar en el arreglo ordenado, y nos queda por ordenar separadamente los elementos chicos y los elementos grandes, y con eso estamos. Lo que es crítico es que cuando particionemos no terminemos con que alguno de los dos tramos sea vacío y el otro sea todo, digamos, porque en ese caso en realidad nos estamos metiendo en un loop infinito. Por eso es que eh, debemos elegir el pivote entre los elementos del rango, no por ejemplo decir, oiga, use como pivote el promedio o alguna cosa de esa clase, ¿sí? Que sería una idea bastante atractiva. La operación de particionar es bastante crítica. Está claro de que la mayor parte del trabajo en realidad se hace ahí. O sea, ahí es donde se reorganizan elementos. El resto es simplemente ordenar el cómo se hace el cuento, digamos. Así que eso es extremadamente central en el algoritmo. De todas maneras, como lo que tenemos que hacer es dejar los elementos chicos a un lado, los grandes a otro, está claro que esa es una operación que nos va a demandar eh, una cantidad de operaciones proporcional al número de elementos, y vamos a ver qué se puede hacer realmente en una cantidad de operaciones proporcional al número de elementos, así que estamos bien por ese lado. Analicemos un poco qué es lo que pasa con esta cosa. Si que la división fuera siempre en mitades, la recurrencia para el número de operaciones sería la clásica de dividir y conquistar, ¿cierto? Tendríamos que nuestro tiempo para, a ver, tengo que poner el anotador el tiempo para ordenar n va a ser el tiempo, 2 veces el tiempo para ordenar n medios, suponiendo que estamos dividiendo por la mitad, más n, que es el costo que dijimos nosotros que tenía el particionar. Si le aplicamos el teorema maestro a esa cosa, nos dice que Tn es teta n log n, lo que vale bastante bueno, digamos. Supongamos, o sea, pensar que la división va a ser siempre en mitades es bastante optimista. Si suponemos que la división es siempre, por ejemplo, en 1/3 y 2/3 o alguna cosa de esa clase, el teorema maestro no nos sirve, pero sí nos sirve el teorema de Acrabas. Si la división es en fracciones fijas, digamos que una fracción alfa y 1 menos alfa, por poner un caso más o menos extremista, digamos,
Resulta que nuestra recurrencia sería una cosa como la que aparece acá, ¿sí? Y podemos aplicar el teorema de Kravasi. En el caso, el teorema de Kravasi en este caso nos dice que el famoso P que aparece ahí es 1 y nos dice entonces que el T de n es nuevamente teta de n log n. Está claro, sí, que las constantes van a ser diferentes, digamos, pero sigue siendo en orden de magnitud, digamos, en términos de teta, n log n. O sea, estamos bien. Claro que si la división es en un número fijo de elementos, cae en el primer tramo o en el segundo, da lo mismo en realidad. Eh, por ejemplo, tenemos la mala suerte que siempre terminamos con un primer tramo con un elemento o con 10 elementos, por decir algo. La recurrencia que vamos a obtener es una cosa como esta, como la que tenemos acá. T de n es T de k más T de n menos k más n. ¿Sí? Y resulta que en ese caso la resolución de esa recurrencia, suponiendo que n es un múltiplo de k, es teta de n cuadrado partido por k. O sea, realmente en ese caso, si es que no logramos una división más o menos pareja, digamos, de las cosas, el asunto se hace súper, súper malo. ¿Sí? O sea, n cuadrado, que es bastante peor que n log n. N log n es prácticamente eh, n, digamos, no es prácticamente lineal, que es un poquitito más rápido que el lineal. N cuadrado crece bastante más rápido, definitivamente. O sea, una de las cosas a las que tenemos que preocuparnos cuando efectuemos el particionamiento es que ojalá las partes que resulten, las dos mitades, sean lo más parejas posible. Eso es algo que hay que tener presente para nuestro análisis posterior. Vamos a analizar el caso promedio. Eh, en realidad no vamos a meternos a demostrar acá que en los peores casos son extraordinariamente poco probables siempre que los datos vengan ordenados al azar, que ese es un tema que eh, sí está desarrollado en mayor profundidad en el apunte, así que hay varios análisis de quicksort ahí basándose en distintas ideas. Vamos a plantear algunas variantes, ya sea más o menos eficientes o más o menos resistentes a posibles datos, eh, ya sea maliciosos o por mala suerte, digamos, que vienen de tal manera que el algoritmo se porte mal. Como ya habíamos dicho, la mayor parte del trabajo realmente se hace en el proceso de particionar. El resto es simplemente organizar qué ordenar cuándo, digamos. Así que hacer que el proceso de particionamiento sea eficiente es extremadamente crucial. Vamos a comentar un poco acerca de la eficiencia de algunos métodos de particionamiento. Eh, bueno, eso. Pensando en nuestra tarea que nos va a tocar cuando caigamos en algunos de los casos recursivos, van a dar un tramo a sub m hasta a sub n menos 1 del arreglo, pensando como es tradicional en nuestros arreglos en C, que se numeran de 0 a algo. ¿Sí? Si el arreglo tiene largo y dejamos fuera el n menos el n, digamos, ¿sí? Si resulta que el m más 1 es mayor o igual a n, no hay absolutamente nada que hacer. O sea, nuestro tramo en ese caso es de largo 1 o 0 y por lo tanto no hay ninguna cosa que ordenar. Estamos listos. Entonces, supongamos que estamos en la situación de que el m más 1 es menor que n y la idea es reorganizar con algún p que tendremos que definir de tal manera que a sub m hasta a sub k menos 1 sea menor o igual que p
y P sea menor que A sub K hasta n-1. ¿Sí? Eso es lo que queremos lograr. Una manera de particionar simple y que es razonablemente claro que se está haciendo la pega, y si no les queda claro mirando el código, háganse un monito. Eh, el código este se debe a un señor Lomuto, del cual no tengo mucha más información que su nombre, digamos. Eh, Elige como pivote el último elemento. Vamos a discutir después de por qué eso no es realmente una muy buena idea en general, pero por el momento hagamos eso porque simplifica las cosas. J que va a ir aumentando, digamos, lo asignamos M, el principio de nuestro rango, y para I igual M, hasta el I llegar a n-1, vamos avanzando. Si el A sub I es menor o igual a P, quiere decir que eh, podría intercambiarlo. O sea, la idea en el fondo es que el I va por encima, ¿sí? Y en ese caso intercambio el A sub I con el A sub J y avanzo el J. O sea, la idea en el fondo es en el J, el A sub J va a ir acumulando los chicos, ¿sí? O sea, antes del J van los chicos en el fondo. Y una vez que hayamos terminado con este cuento, básicamente tengo el J, el último el primero de los grandes, digámoslo así. ¿Sí? O sea, a ver, el, en realidad es un poquitito difícil de mostrar, debería probablemente ser un monito yo para esto. La idea es que los que van, el J me indica el final de los rangos, del rango de los pequeñitos, digamos. O sea, es el primer grande, llamémoslo así. ¿Sí? Y básicamente lo que estoy haciendo es intercambiar siempre el primer grande que tengo, que conozco, con algún chico que yo haya identificado, que en el fondo es lo que hace esta comparación acá, identificar el chico, el A sub I como pequeño, y el A sub I lo intercambio con el A sub J, o sea, básicamente estoy intercambiando uno pequeño con uno posiblemente grande. Y enseguida avanzo el J, con lo cual antes del J son todos pequeños. Del J hacia adelante son posiblemente grandes, no lo sé. ¿Sí? Cuando termine con este cuento, cuando el I llega al final, quiere decir que ya no me quedan elementos a considerar por arriba del I, que en el fondo el I me marca el final del rango de los ya considerados. ¿Sí? Se me acabaron los ya considerados y los que quedan entonces entre J y el n-1 son todos grandes. Lo que yo necesitaba sí no era simplemente dejar los grandes a un lado, los chicos al otro, sino que necesitaba también, es un punto crucial, el pivote en la posición final. Y la posición final, el primero de los más grandes, es el J, y por lo tanto intercambia entonces el A sub J con la posición del pivote, que lo habíamos sacado de ahí, ¿correcto? Y después de eso, el resto es tirar y abrazarse, digamos, o sea, ordenar el tramo de M hasta el J y del M hasta el J menos 1 en realidad, y del J más 1 hasta el N menos 1. Otra manera de hacer el particionamiento, claro que es, pero el código es bastante corto, digamos, pero es bastante sutil, ¿sí? Es bastante más eficiente. Este fue el esquema que
inventó originalmente Juárez con el algoritmo mismo. Elige como pivote un elemento al medio en el fondo, ¿sí? Vamos a justificar esa clase de elecciones más adelante. En realidad, lo único que interesa es que sea un elemento del rango. En este caso estamos usando uno al medio. Tenemos dos punteros, el I y el J. La idea es que el I va a ir barriendo el arreglo hacia arriba, el J va a ir barriendo el arreglo hacia abajo, de derecha a izquierda, el I de izquierda a derecha. Tenemos acá un ciclo en principio infinito, un for, que lo que hace es avanzar el I y mientras en el fondo el I vaya pasando por encima, el lazo I vaya pasando por encima de elementos más chicos. Disminuye el J mientras el J vaya pasando por encima de elementos mayores. Por lo tanto, vamos a terminar una situación en que el I está apuntando a un elemento que es mayor o igual que el pivote, porque este ciclo terminó, y el J está apuntando a un elemento que es menor o igual que el pivote. Suponiendo que el pivote en el fondo está, todavía no hemos agotado el rango, quiere decir que el I y el J están a los lados equivocados. El I, el A sub I está en el lado de los chicos, pero en realidad es un elemento grande. El A sub J está en el lado de los elementos grandes, pero en realidad es un elemento chico. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es intercambiarlos. Sí que resulta que en este proceso ahora el I se hizo mayor o igual al J, quiere decir que en el fondo agotamos el rango. Se nos acabaron los elementos a dividir entre chicos y grandes. Y por lo tanto podemos irnos de este ciclo, ¿sí? Este código es bastante corto, pero es lejos de trivial. Les recomiendo que echen una buena mirada a cómo funciona esto y se convenzan de que realmente funciona correctamente en todos los casos. Una pequeña demostración en la que aparece acá, que justifica que podamos hacer algunas cosas sin salirnos de los rangos, qué sé yo. Y entonces, utilizando en este caso el método de particionamiento de Juárez, un primer esbozo del programa sería una cosa como esta, ¿sí? Lo cual ya es bastante razonable. Algunas de las modificaciones que vamos a discutir a continuación, en realidad, antes de emprender el meter mano al programa para tratar de hacerlo más eficiente, en realidad conviene ver qué diantres es lo que hace su compilador preferido al respecto. Eh, Al particionar hay que tener cuidado que si hay elementos iguales al pivote, que en realidad era algo que nosotros no estábamos considerando para nada, tenemos que tener cuidado de que no queden todos en el mismo tramo, porque si es que algún pastel nos da a ordenar un arreglo de 1500 unos, por ejemplo, vamos a caer en el peor caso. Vamos a terminar con todos los unos en un tramo y un único uno de pivote y nada en el segundo. Estamos cayendo precisamente en la clase de situación que da lugar a, ¿cómo se llama? Ya, a comportamiento cuadrático. Si tenemos un programa determinista donde no tenemos la posibilidad de tirar monedas al aire en el fondo, no podemos darnos el lujo de tratar de dividirlos mitad y mitad. No es fácil hacerlo. Pero lo que podemos hacer es simplemente
hacernos los lesos al respecto. Si se fijan, el particionamiento Juárez simplemente para, digamos, cuando llega a elementos iguales. No, las comparaciones son menor y mayor, no menor o igual. Ya que estamos en eso, es bastante común que los datos vengan casi ordenados. O sea, el caso de que me dan a ordenar un arreglo de datos que es el resultado de que tenía los datos ordenados y le agregué unos pocos elementos al final. ¿Sí? En ese caso, si nosotros usamos la estrategia de, por ejemplo, usar como pivote siempre el primer elemento del tramo, vamos a caer precisamente en la situación del peor caso. Así que no es una buena idea utilizar esa estrategia. Por eso también en parte el método de particionamiento Ware, que es bastante más, ¿cómo se llama? Bastante más, eh, tiene bastante más libertad, digamos, que el procedimiento lo mutuo. Se sugiere usar como pivote el elemento en medio. Si es que los datos vienen al azar, bien, da lo mismo, cualquiera elijamos. Si es que los datos vienen más o menos ordenados, elegir el elemento del medio nos da mucho mayor probabilidad de agarrar justo un elemento que divida el cuento más o menos en mitades y por lo tanto caemos en el mejor caso posible, que es ideal. ¿Sí? O sea, eh, tiene esa pequeña sutileza también metida entre medio. Si quisiéramos realmente usar el método de particionamiento lo mutuo, probablemente lo que deberíamos hacer sería, por ejemplo, antes de hacer ningún cuento, intercambiar el último elemento del tramo con el elemento del medio y de ahí hacer el mismo esquema de particionamiento que tenía descrito ahí. Otra opción, si es que ustedes le tienen cierta reticencia al elemento del medio, y en particular si es que estamos frente a la situación de que los datos a ordenar me los puede dar algún ente malicioso. Ese ente malicioso me puede entregar datos ordenados de tal manera de que eligiendo el elemento del medio terminemos particionando las cosas en un tramo de 0 elementos y n-1 elementos por el otro lado y nos fuerce nuestro algoritmo a trabajar horas extra. A esa clase de ataques que se han hecho más o menos populares, digamos, a aplicaciones a las que se puede acceder a través de la red, donde un usuario en el fondo nos provee los datos, se le llaman ataques de complejidad algorítmica, que básicamente son ataques que buscan forzar que algún algoritmo se comporte mal, caiga en su peor caso, y de esa manera eh, entorpecer o incluso llegar a detener, digamos, el funcionamiento del sistema que tenemos. Bueno, una manera de evitar esa clase de problemas es no elegir el elemento en forma determinista, sino que elegirlo al azar. Si lo elijo al azar, obviamente un atacante que no tiene idea de qué elemento voy a elegir para particionar en cada caso, no me va a poder forzar la mano a caer en el peor caso. ¿Sí? Algunas variantes de Quicksort más extremistas, en realidad lo que hacen es, antes de ordenar el tramo, primeramente eh, lo reordenan al azar, también con la misma idea de que como se está reordenando al azar, digamos, estamos cayendo precisamente en la situación que vamos a analizar más adelante y por lo tanto las garantías
que nuestro análisis da se cumple. Otra manera de eh, evitar el peor caso y que además tiene la virtud de que mejora la división también es tomar una muestra de los elementos. O sea, por ejemplo, en vez de simplemente decir, oiga, tome este como pivote, tomemos como muestra, por decir algo, 3 elementos o 5, no sé, a gusto de la paranoia del programador, digamos, y tome como pivote el elemento del centro de esos. Eh, Al tomar una muestra, la probabilidad de que me terminen perjudicando, digamos, termine con un mal caso, si los elementos vienen ordenados al azar, disminuye más o menos en forma bastante interesante. Y en particular, si es que utilizo como criterio para elegir la muestra, usar por ejemplo el primero, el del medio y el último, usar tres, ¿sí? Si que los números, si que los elementos vienen más o menos ordenados, el elemento del medio, la que se llama la mediana, eh, es bastante más probable que sea un elemento que me dé una división pareja, ¿sí? Y si vienen ordenados al azar, se puede hacer el análisis también, un tanto más complejo de lo que vamos a hacer nosotros acá en realidad, y se llega a la conclusión de que uno se ahorra aproximadamente un 6% del trabajo. Pero bueno, eso lo vamos a discutir un poco más adelante. Otra opción particularmente interesante, si es que sabemos que entre los datos, o sospechamos que entre los datos pueden venir muchos datos repetidos, sería utilizar un esquema de decir, oiga, dejamos los elementos pequeños, los que son menores que el pivote, luego un tramo de elementos que puede ser uno o más en realidad, y ese es el punto, iguales al pivote, y después un tramo con todos los elementos que son mayores que el pivote. O sea, en vez de dividir en dos tramos, los más chicos y los más grandes, dividimos en menores, iguales, mayores. A eso, al hacer esos tipos de ordenamiento, se le conoce como el problema de la bandera holandesa. En inglés, Dutch National Flag Problem. La bandera holandesa tiene 3 franjas de colores y Dijkstra bautizó este problema de esa manera, digamos, básicamente planteando el problema de tener una secuencia, un arreglo, digamos así, de bolitas de los 3 colores y que debían ordenarse de manera de dejar las bolitas respectivas de los respectivos colores en orden, ¿sí? Una manera de hacer eso, que este es el algoritmo de Dijkstra para este proceso en el fondo, lo que hace es que mantiene A sub m hasta i menos 1, son todos elementos menores que p. Los elementos de A sub i hasta A sub j menos 1 son todos iguales a p. Y los elementos entre A sub k y A sub n menos 1 son todos mayores que p. Y el tramo entre j y k menos 1 son elementos que no se sabe dónde están, ¿sí? En el fondo, si ustedes se fijan, esta cosa tiene un cierto olorcito parecido al método de ordenamiento de particionamiento de lo mutuo. Inicialmente, el ISM, el J es, o sea, como el tramo M hasta I-1, sabemos que son menores que P, estamos diciendo en el fondo, no tengo idea si es que hay menores que P. J es M,
también básicamente la misma idea, o sea, J hasta K menos uno son indecisos. O sea, estamos diciendo J, M, K, N, estamos diciendo que todo el tramo son indecisos, ¿correcto? En términos de lo que dice nuestra idea de aquí arriba. Y la idea entonces es ir avanzando el J, que básicamente el J me dice, va empujando, digamos, hacia arriba los indecisos. Mientras J sea menor que K, o sea, mientras haya en realidad un rango de indecisos todavía, vea, si A sub J es menor que P, quiere decir que la sub J es un elemento que corresponde estar entre los chicos. Igual que en el caso de lo mutuo, lo intercambio con el I. El I era el último, básicamente el primero que podría ser grande, ¿cierto? Y avanzo el I al J, o sea, el I creció en 1 y tengo uno más chico y el J dejé uno fuera. Si A sub J es mayor que P, quiere decir que es un elemento grande, disminuyo el K, o sea, se me disminuye en 1 el tramo de los indecisos y hago el intercambio correspondiente. Si es que no se cumple ninguna de estas dos, quiere decir que estamos bien y simplemente tenemos que avanzar. Nuevamente, esto es código relativamente corto, pero bastante, no es precisamente trivial. Les recomiendo que le echen una mirada, lápiz y valores en manos para ver cómo se comporta, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces algunas ideas de qué es lo que podemos hacer respecto de la partición. Por lo demás, resulta que uno podría pensar en tener Quicksort con varios pivotes, o sea, en el fondo decir, oiga, tengo un pivote, vea si es que los números son menores que este o están entre este y el otro y los mayores, hacer un poco una idea como la que hace el método de particionamiento de Dijkstra, ¿sí? De particionamiento ancho que le dicen. Análisis iniciales indicaban que eso no, haciendo una cosa como eso no se ganaba nada, salía perdiendo. Resulta que en los computadores actuales sí uno sale ganando haciendo eso y los, ¿cómo se llama? El mecanismo de particionamiento con dos pivotes en realidad es lo que usa Java internamente. Ya, vamos a otro tema, recursión. Eh, bueno, disculpen, no me acordé que tenía que advertirles que íbamos a hablar de recursión, de que se ajustaran los cinturones porque se venía pesado el camino. Pero bueno, Quicksort hace dos llamadas recursivas. Y hacer dos llamadas recursivas en el fondo en computadores actuales en general, eh, hacer una llamada recursiva es una operación relativamente costosa. Además, si ustedes miran el programa, que básicamente es particiones, llame a Quicksort sobre el primer tramo, llame a Quicksort sobre el segundo tramo, ¿cierto? Nos podemos ahorrar la segunda llamada recursiva por la vía de simplemente volver al comienzo después de ajustar el tramo, de acortar, digamos, el tramo con el que estamos trabajando, ¿sí? A eso se le llama, a esa idea se le llama eliminar recursión de cola y nos lleva a simplificar o sea, nos lleva a, en vez de hacer dos llamadas recursivas para cada tramo, a una, y nos estamos ahorrando bastante trabajo en ese sentido. Eh, Salimos ganando por ese lado. La otra cosa es que
si es que nosotros nos la arreglamos de tal manera que la llamada recursiva se haga siempre sobre el tramo menor, o si hay empate cualquiera de los dos, da lo mismo, ¿cierto? Resulta que puede a lo más haber logaritmo en base 2 de n llamadas recursivas pendientes. Si ustedes se ponen a pensar, digamos, y que lo que pasa en el caso de que terminemos con la peor clase de subdivisión de un tramo muy corto y otro largo, eh, terminamos con un árbol de llamadas que es parecido al típico árbol binario de búsqueda del peor caso, o sea, con una larga línea para un lado y nada para el otro. O sea, podemos tener en el peor caso logaritmos, o sea, n llamadas recursivas pendientes. Si hacemos esta cosa de hacer la llamada recursiva para el tramo menor, tenemos la garantía de que a lo más hay logaritmo en base 2 de n llamadas recursivas pendientes. ¿Sí? O sea, eso puede significar además un ahorro importante de memoria en el computador. Eh, Ojo, eh, echen una mirada al código que genera su compilador preferido para una cosa como esta. Muchos compiladores C más astutos hoy día automáticamente detectan la situación de una llamada recursiva de cola y lo eliminan, y hacer usted la pega de eliminar esa llamada es uno, trabajo extra, dos, posibilidades extra de introducir errores, siempre bienvenidos, ¿cierto? Y por lo tanto definitivamente para qué perder el tiempo con eso. Las versiones nuevas de GCC por lo menos, yo sé que eh, en muchos casos eliminan la recursión de cola, ¿sí? Así que antes de meter mano al programa con la idea de hacerlo más eficiente, asegúrense que no esté haciendo ya esa pega y tal vez mejor que ustedes a mano su compilador preferido, y por lo tanto están puro perdiendo el tiempo. Un tercer esbozo entonces sería una cosa como esta. Y básicamente aquí estoy preguntando, después de particionar, cuál de los dos tramos es el más largo, y me quedo con el tramo más corto para hacer la llamada recursiva, y el otro simplemente se reduce a ajustar el m o el n como sea correspondiente. Bien, con eso, si nuestro compilador es astuto, o sea, ahí estamos en realidad haciendo la pega que debería hacer el compilador. No es mucha la pega en este caso y por lo tanto no es mucha la posibilidad de meter las patas, pero en otras situaciones sí puede ser crítico. Podemos todavía utilizar las técnicas tradicionales para eliminar recursión. En este caso, básicamente, ¿para qué estamos usando las recursiones? Para decir, dejemos la pega de ordenar este tramo pendiente y la consideramos después. Y eso tradicionalmente lo hace nuestro compilador por nosotros, por la vía de guardar todas las variables y toda la historia. Ahora, acá nosotros sabemos que en realidad lo único que necesitamos guardar de, de este cuento es el tramo que me toca por ordenar todavía. O sea, podría tener algún un stack, por ejemplo, o si ustedes prefieren, incluso tener una cola de o alguna otra estructura. En realidad el orden acá no importa, de pares que indican tramos pendientes, irlos procesando hasta que no me quede ningún par pendiente. O sea, de esa manera eliminar completamente la recursión del programa y ganar todavía otro poco de rendimiento adicional, ¿sí?
Obviamente el manejar una pila o alguna otra estructura razonablemente eficiente, no alguna cosa eh, irracionalmente ineficiente, va a ser mejor que estar haciendo toda la burocracia de llamada, función y retornar. Eso va a ser más eficiente que esto. Claro que esa clase de eh, cosas vale la pena pensar en ellas si es que estamos tratando de sacar los últimos pocos por cientos de rendimiento del programa. No es lo primero que hay que considerar. Otras consideraciones más es que Quicksort es extremadamente eficiente manejando arreglos grandes, pero para arreglos pequeños, para tramos pequeños, es bastante ineficiente, hay mucha burocracia involucrada. Hace mucho trabajo reorganizando cosas grandes, digamos, pero las cosas chicas, el costo de eh, por elemento, llamémoslo así, de estar haciendo las llamadas recursivas y qué sé yo, se empieza a hacer demasiado grande. ¿Sí? Una opción es, en el fondo, dado que Quicksort es ineficiente para tramos cortos, eh, cortar la recursión cuando el tramo es relativamente corto y usar algún otro método más simple que sea eficiente para tramos cortos pero malo con tramos grandes para terminar la pega. ¿Sí? Resulta que el caso del método de ordenamiento por inserción se puede hacer el análisis, pero en realidad es cosa de mirar cómo funciona. Básicamente lo que hace es mover los elementos a una distancia que es más o menos, o sea, mueve un elemento que es una distancia que es la distancia a su posición final. O sea, si los elementos, en realidad si el arreglo está relativamente bien ordenado ya, no hay ningún elemento demasiado lejos de su posición final, el método de inserción trabaja muy poco, es muy eficiente en esa clase de situación. Y dentro de los elementos simples de ordenamiento, es en general el más eficiente de todos. Es mucho mejor que el método de burbuja, por ejemplo. Por lo tanto, eh, la estrategia típica es decir, oiga, corte la recursión cuando nuestros tramos tengan largo menor que tanto y ordene esos tramos por el método de inserción. Pero, en el fondo, ¿qué es lo que en qué terminamos si es que cortamos simplemente el método de Quicksort cuando nuestros tramos tengan un largo, por decir algo, M mayúsculo? Vamos a terminar con un arreglo que son unos pocos elementos, a lo más M mayúscula, que son chiquititos, después el pivote de esa última división, ¿cierto? Después un conjunto de a lo más M elementos que son un poco más grandes, después a lo más otros elementos, otros aproximadamente M más, que son un poquitito más grandes y así sucesivamente. O sea, tenemos precisamente la clase de situación que comentábamos que hacían que el método de inserción trabajara muy bien. Un arreglo bastante ordenado, ningún elemento está demasiado lejos de su posición final. Y una sugerencia es entonces simplemente decir, mire, si el tramo es demasiado corto, más corto que un cierto M, simplemente no haga la llamada recursiva, deje la pega pendiente y una vez que todo el proceso de Quicksort haya terminado, agarre el arreglo completo, que a estas alturas del partido está casi ordenado ya, y aplíquele una ronda de método de inserción sobre el total. Otra cosa que se puede hacer, que es popular en algoritmos, particularmente en bibliotecas para que tienen alguna función de ordenamiento, es eh, usar la estrategia de ir ordenando y ir monitoreando qué tan profunda es la recursión. O sea, si la recursión es muy profunda, quiere decir que
estamos cayendo en uno de los casos malos, estamos cayendo en una situación en que estamos cayendo en una rama muy larga del cuento. Se resulta que nos damos cuenta que estamos en una situación como esa, si la recursión se está haciendo demasiado profunda, cortamos el proceso y retomamos el ordenamiento con algún otro método de ordenamiento, como por ejemplo Hipsort, que es el que en realidad se propuso con esta idea inicialmente, que también tiene comportamiento de tiempo de ejecución o de n log n, pero en el caso de Hipsort tiene la ventaja que el o n log n es el peor caso, no en el caso de, como en el caso de Quicksort, que es el caso mejor, o como vamos a ver, el caso promedio, sino que en el peor caso es eso, en el mejor también. Claro que Hipsort de por sí es mucho, mucho más lento que Quicksort, por eso no usar directamente Hipsort de entrada, ¿sí? Y a esa idea le llaman introsort. O sea, en realidad estamos hablando ya no de un algoritmo, sino que estamos hablando realmente de combinar varios algoritmos para hacer la pega, ¿sí? Que probablemente es la situación común, digamos, no rara vez se usa un algoritmo así a rajatabla, sin hacer cambios. Bien, vamos a analizar el algoritmo básico en algún detalle. Vamos a dar algunas pistas sobre las variantes que habíamos discutido y cómo se comporta. Como medida principal, en principio vamos a usar el número de comparaciones que efectúa el método, porque es relativamente sencillo de ver, digamos, y por cada comparación, en realidad, si ustedes se fijan en los métodos de particionamiento, por cada comparación se hace una cantidad fija, digamos, a lo más fija, por decirlo de alguna manera, de operaciones adicionales. Por lo tanto, el número de comparaciones es una buena medida, digamos, del rendimiento del algoritmo. Llamemos C de n al número de comparaciones que hace Quicksort al ordenar un arreglo de elementos. ¿Sí? Vimos, si ustedes revisan nuestros métodos de particionamiento, se efectúan exactamente n-1 comparaciones. Y luego ordena recursivamente un tramo de k elementos y un tramo de n-1 menos k elementos. Para algún k que está entre 0 y n-1. Estamos excluyendo obviamente el pivote que cae en su posición final. Ahora, para hacer posible o simplificar el análisis, supongamos que todos los elementos son diferentes, de manera que no estamos en el problema de qué pasa si es que hay 15 elementos iguales al pivote, por ejemplo. Y además, suponemos que el pivote se elige al azar entre los elementos que tenemos. O si es que estamos en eso, si suponemos que los datos vienen ordenados al azar y elegimos el pivote en forma fija, en el fondo las dos ¿cómo se llama? Consideraciones son prácticamente equivalentes. En ese caso, cabe esperar que cada una de las divisiones posibles, o sea, 0 elementos a un lado, n-1 elementos al otro lado, un elemento a este lado, n-2 elementos al otro lado y así sucesivamente, son todas igualmente probables. Y el costo promedio de comparaciones que hace Quicksort en esa situación va a estar dado simplemente por esa expresión de ellos. O sea, el CDN es el promedio sobre, sobre el largo, digamos, de la primera división, K,
sumado entre 0 y n-1, y tenemos que ordenar la primera mitad, el primer tramo y el segundo, ¿sí? Más el número de comparaciones que estamos haciendo para dividir el cuento. Si en esto ajustamos los índices para tener una sumatoria más cómoda, 0 a n, y además que nos fijamos que en esa suma estamos sumando primeramente los c sub k, así creciendo, y por el otro lado estamos sumando los mismos valores pero decreciendo, terminamos con esta recurrencia de acá, con condición de inicial de que cuando hay 0 elementos en realidad no hay nada que comparar y el costo de las comparaciones en ese caso es 0. Tenemos esta recurrencia entonces a resolver. Si reorganizamos ese cuento, o sea, básicamente multiplicamos por n más 1, terminamos con este defecio de acá, aplicando técnicas un tanto brujeriles de solución de recurrencias. Llegamos finalmente a que la función generatriz, que está definida por esto, cumple eh, con esta ecuación diferencial. Ahí me falta la condición inicial de la, ¿cómo se llama? De G. Y eso se puede resolver, una ecuación diferencial bastante simple de resolver, que tiene como solución eso. De eso me interesa entonces extraer el coeficiente de z a la n, que se puede ver que es esta cosa. H sub n son los números armónicos, o sea, la suma de 1 hasta n de 1 partido por el número, digamos. ¿Sí? Que en realidad resulta que eso es, eh, ¿cómo se llama? Es asintótico a 2n logaritmo natural de n. La que confirma nuestra sospecha, digamos, de lo que habíamos discutido nosotros antes, es que las divisiones son ya sea exactamente parejas o parejas dentro de un cierto rango, o sea, por decir algo, en un tercio y dos tercios, siempre o cosas por el estilo, de que el comportamiento iba a ser del orden n log n. Sabemos que para ordenar el elemento se requieren al menos techos de logaritmo base 2 de n factorial comparaciones. La fórmula de Stirling para el factorial me dice que n factorial es asintóticamente igual a esta expresión de acá, y para el número mínimo de comparaciones necesarias tenemos finalmente que m de n es asintóticamente logaritmo natural en base 2 de n factorial, que viene a ser esto de aquí, digamos. Usando la fórmula de Stirling podemos llegar a esto, que básicamente me dice que es 1,4430, 1 partido por logaritmo natural de 2, n es logaritmo de n. Si ustedes se fijan, lo que habíamos obtenido para Quicksort es que Quicksort en promedio hace 2n logaritmo natural de n comparaciones para ordenar en elementos. O sea, realmente en términos de número de comparaciones está muy muy cerca del mínimo posible, ¿sí? O sea, realmente en ese sentido hace buen uso, digamos, de las comparaciones. Interesante también es analizar el número de intercambios que hace. En esta medida, aquí es donde se ve la diferencia entre las técnicas de particionamiento, ¿sí? En este proceso de particionamiento, suponiendo que todos los elementos son distintos para simplificarnos la existencia,
En realidad lo único que interesa es el orden relativo de los elementos. O sea, podemos suponer perfectamente que los elementos que nos dan a ordenar son los números del uno al n, o el 0 al n-1, ¿sí? 1 al n, ¿ya? Vamos a suponer, para simplificarnos la existencia, que todas las permutaciones de los elementos son igualmente probables, ¿sí? Una de las propiedades cruciales de los métodos de particionamiento que hemos planteado nosotros acá es que, si ustedes se fijan, en realidad no hacen ninguna clase de diferencia con respecto a si de la- del orden de los elementos entre sí. Solamente comparan con el pivote y según eso deciden si van para acá o van para allá. No lo vamos a hacer nosotros acá. Se, ha- Se han propuesto algunos métodos de particionamiento que tratan de ser más inteligentes en el sentido de tomar en cuenta el orden relativo de los elementos, no solamente con respecto al pivote, pero el análisis correspondiente, que obviamente es bastante más elaborado, se llega a la conclusión de que realmente uno sale perdiendo. O sea, se hace trabajo extra, pero ese trabajo extra en realidad no rinde. Así que es preferible, resultan mejores esta clase de técnicas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el caso del particionamiento de Juárez o también el de Nomuto, básicamente lo único que hacen es tirar los chicos para un lado y los grandes para el otro. No hacen más que eso. O sea, si es que originalmente los elementos venían ordenados al azar, después de particionar, vamos a terminar con dos particiones, los elementos chicos y los grandes por separado, también ordenados básicamente en el mismo orden en que estaban originalmente, o sea, siguen estando igual de desordenados igual de al azar que como estaban originalmente, ¿sí? Particionamiento lo mutuo, básicamente lo que hace es revisar el elemento completo y intercambia cada vez que encuentra un elemento mayor que el pivote, ¿sí? Si el pivote es P, o sea, cae en la posición P, efectúa P-1 intercambios, ¿sí? Suponiendo que el pivote lo estamos eligiendo al azar, que en realidad es lo que estamos diciendo, o sea, estamos suponiendo que todos los elementos vienen ordenados al azar y por lo tanto la probabilidad de que el pivote sea un número cualquiera, digamos, es la misma. El número promedio de intercambios que se hace está dada por esta expresión, que en realidad resulta ser n-1 medio simplemente. Particionamiento de Juárez lo que hace es buscar elementos mayores que el pivote de la izquierda y elementos menores desde la derecha, y eso los intercambia. Que siempre encuentra un par a intercambiar es parte crucial el convencerse de que realmente está haciendo lo que se debe y no se va por la rama, digamos, ¿sí? El análisis en este caso es un poquitito más complejo. Si el pivote es P, quiere decir que hay n-p elementos mayores en el array, ¿no? De ellos elegimos los que caen antes del pivote, que van a haber p-1 de ellos ahí. En promedio, el número de elementos mayores que el pivote antes de la posición P, que básicamente es el número de pares que se terminan intercambiando, va a ser n-p por p-1 partido por n-1, ¿sí? Promediando sobre las posiciones posibles del pivote, o sea, el mismo tipo de promedio que estábamos haciendo antes, quiere decir que el número de comparaciones promedio es n-2 sextos. Si ustedes se fijan, estamos comparando con n-1 medios. Esto hace como un tercio de de los movimientos, de los intercambios que hace el método de lo mutuo. O sea, esto debería ser eh, algo así como 3 veces más rápido, ¿sí? El caso de mediana de 3, lo que decíamos de elegir una muestra de 3 elementos, primero el del medio del último, por ejemplo,
es la misma que en el caso anterior, con la diferencia de que el pivote, la probabilidad de que el pivote esté en la posición R más 1 en el arreglo ordenado es que elijamos uno entre los n menos R menos 1 mayores al pivote y uno entre los R menores para los dos otros elementos de la muestra, digamos, ¿sí? En total, entonces, la probabilidad de que caiga en la posición R, el pivote, está dado por esta expresión de acá. Comparen esto, esta cosa de aquí, si la grafican, digamos, una especie de curva, es una parábola, ¿sí? Y por lo tanto, y la idea que teníamos nosotros básicamente es una recta. O sea, esto de acá, como decíamos nosotros, va a tender a elegir como pivote algún elemento más bien al medio. Y por eso la ganamos. La recurrencia, después de hacer los mismos enjuagues que hicimos nosotros la otra vez, va a resultar ser esta cosa que es bastante más elaborada, que también se puede resolver mediante técnicas similares a las anteriores. Claro que las ecuaciones que resultan son bastante más enredosas. Y el análisis detallado dice que se gana aproximadamente un 6% de rendimiento por el hecho de elegir mejor el pivote, ¿sí? Tiene la ventaja adicional, como les decía, que eh, estamos evitando, o sea, estamos tomando, si es que los números vienen más o menos ordenados, igual un buen pivote y la probabilidad de caer en los peores casos disminuye, o sea, algo se gana, ¿sí? Y lo otro que podemos hacer en el análisis es poner hasta C de M, donde M es el tamaño del tramo, los costos de un método de ordenamiento más simple. Se puede armar una recurrencia con eso que nos permite resolver el cuento para los distintos valores de M y con eso entonces después de una breve pasada por las técnicas que ustedes conocen del cálculo podemos obtener el valor óptimo de M, cuál es el valor que minimiza el costo para eh, el cuento total. Resulta que SM, la curva del caso, digamos, es bastante, podríamos decir, bastante plana, digamos, el mínimo es bastante, no es muy marcado y dependiendo de una serie de consideraciones de exactamente cómo se comporta la máquina, los distintos costos relativos de las distintas operaciones, el M óptimo anda por ahí en el rango de 10 a 20 aproximadamente en general, ¿sí? Y con eso también podemos sacarle un par de por cientos más de rendimiento a nuestro método. Bien, como resumen, y con esto terminamos por hoy día, Quicksort es un algoritmo muy importante. La idea general del algoritmo es bastante sencilla, pero hay muchas cosas que hay que considerar en el proceso, o sea, cómo efectuamos el particionamiento, ¿sí? Eh, cómo elegimos el pivote. Tenemos un buen menú, digamos, de opciones disponibles para jugar con el cuento y eso y eso tenemos que elegir en forma adecuada para el cuento. Tenemos varias técnicas, varias medidas que podemos tomar para hacer más eficiente el proceso. Si es que esperamos que nuestros datos puedan venir muchos datos repetidos, por ejemplo, tal vez valga la pena usar el algoritmo de la bandera irlandesa, que en sí es menos eficiente que otros, pero tiene la ventaja de acortar más los tramos, así que podemos salir ganando por ahí. Podemos pensar y, eh, en algoritmos para uso de a de veras, así se hace por lo demás.
pensar en utilizar el mismo tipo de idea que mediana de 3 pero con muestras más grandes. O sea, por ejemplo, utilizar una muestra de 5 elementos. ¿Sí? Y ahí se pueden hacer una serie de otras variantes con las que se puede jugar. Luego podemos jugar con la idea de eliminar la recursión para ahorrarnos ese costo y ganar por ese lado también un par de por cientos de eficiencia más. Preguntaránse ustedes por qué tanta insistencia en esto. Eh, bueno, resulta que en una medición que hizo en su oportunidad, aquí estamos hablando en los años 70, pero eso probablemente no ha cambiado realmente sustancialmente de aquella época. Eh, Nutt llegó a la conclusión de que eh, una parte muy importante, del orden de 30 o 50% del tiempo de computador en aquella época se dedicaba precisamente al problema de ordenar datos. Y de ahí extraía la conclusión de que el problema de ordenar datos es extremadamente importante, o hay gente que usa ordenamiento en forma absolutamente innecesaria, o que mucha gente usa algoritmos de ordenamiento ineficientes. Eh, Siendo optimistas o incluso siendo pesimistas, cayendo en el tercer caso, conviene entonces, si es que el tiempo de ejecución, si la parte del tiempo del computador que se está dedicando a estas tareas es así de grande, quiere decir que es un problema que sí vale la pena hincarle el diente y tratar de sacarle la última gota de rendimiento a los algoritmos. Y por eso las discusiones bastante detallísticas que hemos estado haciendo al respecto acá. ¿Sí? Uno de los temas con los que hay que tener cuidado, eh, y la advertencia es que este algoritmo es bastante frágil, o sea, es bastante fácil escribir un programa que parece funcionar correctamente, incluso funciona re bien con los 2000 casos de prueba que ustedes le ponen, y como eh, garantiza la ley de Murphy, en el momento que ustedes muestren su programa terminado en el proyecto de feria o en la memoria, cuando hagan la presentación final del asunto, justo en ese caso se va a encontrar con el único caso extraño en el cual su lindo algoritmo se cae. Hay que tener mucho cuidado si escriben su propia versión. Es recomendable en ese sentido, salvo que se vean obligados a hacerlo, a recurrir a la función de ordenamiento que viene en la biblioteca, por ejemplo, la biblioteca estándar de C trae una función llamada QSort por Quicksort. Nadie garantiza en realidad que sea alguna variante de Quicksort, pero está, espero, bien probada. C++ en la biblioteca de algoritmos, en la STL, trae un algoritmo de ordenamiento de secuencias. Java tiene su algoritmo de ordenamiento, igual Python o casi cualquier otro lenguaje que ustedes se encuentren. Como decía Nutt, ordenar es una operación bastante frecuente, común, y por lo tanto en general se van a encontrar con que ya está hecho. ¿Sí? Así que esto de aquí va hacia intente usar lo que hay hecho como siempre, y en caso de que no pueda hacerlo, aquí tiene algunas pistas acerca de cómo podría hacerlo bien.
Eso. A pesar de que este es un algoritmo bastante complejo, si ustedes se fijan, es bastante complicado lo que hace, resulta sorprendente que es posible analizarlo en forma muy, muy detallada. ¿Sí? Y algunas luces, digamos, acerca de cómo se hace el análisis en este caso particular, las dimos acá. Hay otras técnicas, hay otras maneras de enfrentar el problema de analizar este algoritmo, pero eso las vamos a discutir tal vez más adelante. Bien, con eso quedamos, estamos, sí, estamos justo casi en la hora, así que quedamos hasta acá por hoy día. No sé si quedan comentarios pendientes, hay alguna duda, algo que alguien quiera comentar aún. Déjenme apagar esta cosa porque lo único que hace es... Bien, si no hay más comentarios, quedamos hasta acá por hoy día. Nos vemos entonces el próximo lunes, que perdimos un lunes esta semana por ese feriado que inventaron así entre gallos y medianoche. Y continuamos entonces viendo algunos otros temas distintos. Eh, bueno, se nos viene un fin de semana, por lo menos por aquí en Viña está lloviendo ahora. Así que doble razón para quedarse en casa. Y si alguno de ustedes todavía no se ha vacunado, por favor, háganse el favor ustedes mismos, hagan el favor a sus contactos, sus conocidos, su familia, de vacunarse a la brevedad posible. ¿Sí? Si nos vacunamos, salimos ganando todos. Cuídense y nos vemos la próxima semana.